Ya. Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy día. Ya ahora vamos a partir con el área de geometría de la PSU. Ya vamos al principio vamos a ver solamente lo que se trata de triángulos. Ahora, como les venía diciendo, vamos a ver ángulos y triángulos. Ya, la clase se va a dividir en proporciones, ángulos, teorema de Tales y vamos a echarle una repasada rápida a los elementos del triángulo. ¿Ya? La siguiente clase ya vamos a ver teoremas más importantes de estos. ¿Ya? Y luego vamos a ver semejanzas, congruencias también, y después ya vamos a ver cuadrilátero y circunferencia, ¿sí? ¿Ya? Pero con lo que vamos a ver hoy día, ya le digo al tiro que en la PSU suelen entrar como una o dos preguntas de la materia de hoy día, ¿ya? Así que eso, no hay tanta variedad en este tema, los ejercicios siempre se basan en lo mismo, y es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, como iba diciendo, ahora vamos a partir con proporciones, ¿sí? ¿Por qué vamos a ver proporciones en geometría? ¿Ya? Es porque con esto podemos introducir también el teorema de Tales y proporciones se ocupa mucho en semejanza, ¿ya? Así que para todas las propiedades que vamos a ver hoy día, que son poquitas, son estas cuatro, la idea es que las tengan bien presentes para el área de semejanzas de triángulos y también para el para el teorema de Tales, ¿ya? Así que hay que entender bien lo que significa una proporción. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la definición. Y una proporción, ya se le dice a la igualdad entre dos razones, ¿ya? ¿Y cuáles son estas razones? Una razón es dividir dos elementos entre sí, ¿ya? Como A dividido en B, eso me va a generar una razón, ya que va a ser un valor constante, porque yo puedo hacer esa división entre A y B y me debería dar un número específico. Ese número específico se le conoce como la razón, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver que una proporción entre, por ejemplo, entre cuatro números podría ser 15 dividido en 2, ¿ya? Eso sabemos que es 7,5. Y ese 7,5 también lo podemos ver que está en razón o en proporción a 45 dividido en 6, ¿ya? Si nosotros hacemos esas dos divisiones, la razón en ambos casos va a ser 7,5, ¿ya? Entonces ahí tenemos una proporción de cuatro elementos, A, B, C y D, donde A es 15, B es 2, C es 45 y D debería ser el 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces con eso me basta ya a mí decir, para decir que es una proporción. Ahora, ¿qué propiedades son las que cumplen esta proporción? La primera que tenemos acá, ¿ya? Que es que si me asegura que ambos denominadores de la razón son distintos de cero, yo puedo multiplicar cruzado, ¿ya? Es decir, lo que me dice esta propiedad es que ese 6 que está al lado derecho, yo lo puedo pasar multiplicando al lado izquierdo, ¿ya? Y me va a quedar 15 por 6, y eso tiene que mantenerse si es que yo paso el 2 ahora hacia el otro lado, es decir, 45 por 2. Y claro, ambos casos, el resultado me da 90. ¿Ya? Entonces esa es una primera propiedad, ¿sí? Que yo puedo los denominadores multiplicarlos cruzados, siempre y cuando me asegure que son distintos de cero, ¿sí? Ya. Lo otro que yo puedo hacer para jugar con esta proporción es intercambiar de lugares ciertos números, ¿ya? Entonces, como les iba diciendo, esa propiedad es bastante rapidita, que es multiplicar cruzado. Ya voy a borrar lo que sale acá. ¿Ya? Y la otra propiedad que vamos a ver, que es la que yo estoy encerrando ahora, fíjense que lo que hizo fue cambiar el numerador C de la fracción derecha, lo intercambió con el denominador B. Es decir, si yo tengo la misma proporción que tenemos acá arriba, yo el 45 y el 2 los puedo cambiar de lugar, ¿sí? Y el resultado que obtenga yo al intercambiar esas dos cosas de lugar va a ser el mismo en ambos lados. Es decir, yo si tengo esa proporción de arriba, yo, por la propiedad, yo puedo cambiarla de esta forma, ¿sí? Y en ambos casos, el resultado es un tercio, ¿sí? Ojo que todas estas propiedades no significa que mantienen el mismo resultado de la razón. Ya recuerden que yo dije que el resultado de esta razón es 7,5, ¿sí? Estas propiedades no me dicen que yo voy a mantener siempre el 7,5, sino que me dice que si yo puedo jugar con estas dos cosas, la igualdad se debería mantener en cada paso que yo haga, ¿sí? En este caso, yo intercambié el 2 con el 45 y en ambos casos me dio la misma igualdad, que debería ser un tercio, ¿sí?
De la misma forma, ustedes pueden haber intercambiado el 15 con el 6, ¿ya? Pero siempre que quieran intercambiar cruzadamente, tienen que hacerlo un denominador con el otro numerador, ¿ya? Yo no es que pueda dar vuelta a la fracción por un lado y por el otro no, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, yo no podría invertir, por ejemplo, la fracción de la izquierda, dejarla como 2 partidos en 15 y que la otra se mantenga igual. Eso no se puede hacer. Si es que quieren intercambiar cosas de lugares, sí o sí tiene que ser cruzado, ¿ya? Y puede ser cruzado hacia la izquierda o hacia la derecha, como ustedes quieran, ¿ya? Eso es lo que nos dice también la segunda propiedad de las proporciones, ¿sí? Y la tercera y la cuarta, que son un poco más complejas, que son las que vamos a ver ahora, me dice que yo puedo incluso jugar un poco más con estos números. Por ejemplo, fíjense lo primero que nos dice. Me dice que si yo, fíjense que en ambas fracciones mantengo el denominador, pero en el numerador, en ambas fracciones lo tengo que sumar con el de abajo. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo esta misma proporción, 15 partido en 2 es igual a 45 partido en 6, si yo sumo el 15 con el 2, ¿ya? 15 más 2, y lo divido entre 2, eso va a ser igual a que si yo el 45 lo sumo con el 6 y lo sigo dividiendo en 6. Eso me dice la propiedad que está encerrada ahí abajo, ¿sí? ¿Ya? Y haciendo ambas sumas en cada lado, me queda 17 partido en 2 es igual a 51 partido en 6. ¿Ya? Y si quieren comprobar ustedes, en ambos casos esta división me da 8 quintos. De nuevo, no es que la proporción se vaya a mantener de la proporción inicial. Recuerden, esta me dio 7,5, pero esta me está dando 8,5. La idea es que yo puedo jugar con ellas y acá se va a mantener la igualdad, pero no es que se mantenga desde acá hacia este paso, ¿sí? Pero yo puedo argumentar de que si yo hago esta suma de tomar el numerador de una fracción y le sumo su denominador y hago lo mismo al otro lado, me va a crear una igualdad nueva, ¿ya? Y esa igualdad nueva es la que está saliendo acá abajo, ¿ya? Claro, al final, como dice Víctor Hugo, lo que estamos haciendo en esta propiedad es como sumar 1 en este caso, y en la otra propiedad que aún no estamos viendo es restar 1 a ambos lados, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en verdad. Pero se va a mantener, esa es la idea, que van a crear una proporción nueva, y la proporción nueva va a ser totalmente verdadera si es que ocupan estas propiedades, ¿sí? Y como le iba diciendo, este resultado debería ser 8.5 en ambos lados de la fracción, ¿sí? Y falta la otra, que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, pero ahora restándolos, ¿sí? Ustedes pueden tomar el 15 y le pueden quitar ese 2 que está acá, y lo seguimos dividiendo entre 2, y ahora eso, al otro lado deberíamos hacer exactamente lo mismo con el 45 y el 6, ¿sí? ¿Ya? Acá me va a dar entonces al lado izquierdo 15 menos 2 es 13, y eso dividido entre 2. Y acá me da 45 menos 6, sabemos que eso es 39, dividido entre 6. ¿Ya? Entonces, de nuevo, estoy ocupando esta propiedad y esa propiedad me va a crear una proporción nueva. ¿Cuál es esa proporción nueva? Esta que está acá, que tengo este resultado, ¿sí? No se compliquen tanto eso de sumar o restar 1. Básicamente apréndanse las propiedades mejor, ¿ya? Que ustedes si suman cosas van a crear proporciones nuevas y eso se va a mantener, ¿sí? ¿Ya? Entonces podemos ocupar todas estas cosas, ¿ya? Ahora creamos esta proporción nueva que partió de esta que está acá, nos creó esta proporción nueva y esta proporción nueva tiene razón 6.5. Si ustedes dividen ambos lados de la igualdad, en ambos lados le da 6.5, ¿sí? ¿Ya? Como les digo, la idea es casi intentar entender cómo funcionan estas cosas, ¿ya? De que nosotros a partir de una razón podemos crear razones nuevas, combinándolas de esta forma, sumándolos o restándolos, ¿ya? Esa es la idea de estas propiedades. Y la última es la más interesante que hay, que es la que le voy a dar más énfasis. Que fíjense en esto. Entonces me está diciendo que si yo parto, fíjense que tenemos una proporción inicial, que sería la que tenemos acá arriba, y fíjense lo que pasa. Si yo sumo esas dos fracciones como hacia el lado, es decir, el 15 con el 45
y el 2 con el 6, ahora sí o sí se debería mantener la misma razón, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo la última, ¿ya? La última me está diciendo que si yo mantengo el 15 dividido... Bueno, ahí se ve como un 18. La última propiedad me está diciendo que si yo mantengo el 15 dividido entre 2, ¿ya? Ese resultado va a ser el mismo resultado que si yo sumo para el lado estas dos fracciones. Es decir, me va a mantener si es que yo sumo el 45 más 15 y sumo el 2 más 6, ¿ya? 15 más 45 me debería quedar 60 y abajo me debería quedar 8, ¿sí? Entonces ahora si nosotros resolvemos esta división me va a volver a dar 7,5. Entonces eso es lo interesante, que si yo tengo una proporción entre dos razones, 15 dividido en 2 y 45 dividido en 6, y esa razón es 7,5, si yo sumo hacia el lado, me debería mantener la proporción. Y lo mismo pasa si yo resto hacia el lado, ¿sí? Fíjense la segunda igualdad, me dice que si yo tengo el 15 y le resto el 45, va a mantener la misma razón que si yo tengo dividido en 2 menos 6. ¿Sí? Eso es lo que me dice la de allá abajo. ¿Sí? Pero al final la razón se mantiene si es que yo sumo hacia el lado las proporciones, ¿ya? Eso es todo lo que deberían saber de esta diapositiva, ¿sí? Como les digo, esto es solamente para entender de que se pueden jugar con las proporciones, de que ustedes pueden intercambiar cosas, de que pueden cambiar un poco el orden, de que pueden sumar hacia el lado y se van a mantener las proporciones y ese tipo de cosas, ¿ya? Esto es para que nosotros podamos trabajar más cuando veamos semejanza de triángulos, ¿ya? Cuando veamos semejanza de triángulos, lo más probable es que podamos echarle una repasada rápida a este mismo tema y con esto nos va a ayudar a resolver varios ejercicios, ¿ya? Vamos ahora ya con lo que es más geometría en sí, ya que vamos a partir ahora con ángulos, ¿sí? Yo creo que ya todos están un poco familiarizados con lo que significa un ángulo, ¿sí? Y lo que significa un ángulo al final es una medida en grados que me da una inclinación entre dos segmentos, ¿sí? Lo que está como entre medio de ellos dos, ¿sí? Y hay ciertas propiedades para los ángulos, ¿ya? La primera y la que más se ocupa es cuando tenemos dos rectas o dos segmentos que se cruzan entre ellos, como sale acá en la imagen, ¿sí? Cuando yo tengo dos segmentos que se cruzan, ¿ya? Me va a crear ángulos que están opuestos por el vértice, ¿ya? ¿Cuál sería el vértice en este caso? El vértice es el punto, el que estoy marcando acá, el rojo, como el punto de encuentro entre los dos segmentos o entre las dos rectas, ¿ya? Y si se fijan, cuando yo corto dos segmentos, dos rectas, me genera cuatro espacios, ¿sí? Donde hay dos que son opuestos y otros dos que son opuestos, ¿sí? Que sería el B y el D y el A y el C, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan una figura de este estilo, ustedes pueden decir al tiro que los ángulos que son opuestos por el vértice van a tener exactamente el mismo valor. En este caso, el verde con el amarillo, que sería el A y el C, tienen exactamente el mismo valor porque son opuestos por el vértice, y de la misma forma el B con el D, ¿ya? Podemos decir que son exactamente iguales, pues solamente los separa el vértice, ¿sí? Y ahora hay una propiedad importante para esto, que me dice que si dos ángulos adyacentes, ojo que los adyacentes son los ángulos que están uno al lado del otro, ¿ya? Es decir, en este caso, ¿cuáles serían los ángulos adyacentes? El A con el B podría ser un ángulo adyacente. El B con el C son ángulos adyacentes. El C con el D también. Y el A con el D. Esos cuatro pares que acabo de mencionar son ángulos adyacentes, ¿sí? Ya, Juan Francisco Valenzuela, sí, son ángulos congruentes, pero aún no hemos introducido el tema de congruencia. Entonces, por ahora, como no hemos visto qué significan las congruencias, vamos a hablar de igualdades por ahora, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál es una propiedad importante de cuando yo tenga dos segmentos que se cortan? Es que si dos ángulos adyacentes son iguales, es decir, si A es igual a D, por ejemplo, automáticamente los cuatro van a medir 90, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque si yo tomo este ángulo A con el ángulo D, como están en una línea recta, si yo sumo ese A con ese ángulo D, me debería dar 180, ¿cierto?
Entonces yo tengo que A más el ángulo D debería ser 180, ¿cierto? Pero me está diciendo que dos ángulos adyacentes son iguales, es decir, A es igual a D. Por lo tanto, acá podemos decir que yo en vez de estar sumando A más D, estoy sumando 2 veces A, ¿o no? ¿Ya? Y si la suma de 2 veces A me da 180, me está diciendo que el ángulo A tiene que ser 90. Y como el ángulo A vale 90, automáticamente el C también vale 90 porque es opuesto por el vértice. Y como habíamos dicho que el A era igual al D, el D también debería medir 90 y así sucesivamente, y vamos a decir que todos van a medir 90. ¿Sí? Entonces me basta que dos ángulos que estén uno al lado del otro, si son iguales en una figura de este estilo, entonces automáticamente los cuatro van a ser iguales y los cuatro van a medir 90. ¿Ya? Ya, genial. Eso es lo que más se ocupa en verdad, es ángulos opuestos por el vértice. Se ocupa bastante en geometría. Y lo otro es ángulos entre rectas paralelas, que es el dibujo que está apareciendo acá. Estamos asumiendo que la línea de arriba es L1 y la línea de acá abajo es L2. Y estamos diciendo que L1 es paralela a L2. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué me dice esto? Ángulos entre paralelas. Fíjense que me da una seguidilla de 4 ángulos que son iguales por un lado y 4 otros que son iguales por otro lado. ¿Cómo podemos identificar estos ángulos? Rápidamente, no sé si han escuchado hablar de como la forma de la Z. ¿Sí? Si se fijan, me está diciendo que si yo tengo dos rectas que son paralelas y las atraviesa una recta, ahí entre medio que se le conoce como secante, ¿sí? Me va a crear esos cuatro ángulos, que son exactamente iguales, que sería el de acá abajo, el de acá, el de acá y el de acá, ¿sí? Esos cuatro ángulos automáticamente van a ser iguales si es que las rectas son paralelas, ¿ya? Y por otro lado, voy a marcar con azul, por otro lado, si tenemos esas rectas paralelas, entonces yo voy a poder decir que estos cuatro ángulos azules van a ser iguales. Eso es lo que yo tengo ahí abajo anotado. ¿Sí? Ya. ¿Cómo reconocer esto? Como le iba diciendo, algunos prefieren recordarlos como si fuera la que atraviesa se llama secante. ¿Sí? Esa recta que corta las dos rectas paralelas, esa recta que siempre como atraviesa otras cosas se llama secante. ¿Sí? Ya. ¿Y qué le iba diciendo? Entonces, ¿cómo identificar cuando tengo algo así? Fíjense que yo puedo hacer como una especie de Z acá con las rectas. Fíjense que voy haciendo esta línea roja, acá atravieso la secante y vuelvo a atravesar acá. Fíjense que ahí formé como una letra, una Z, ¿o no? ¿Sí? Siempre que ustedes logren identificar que hay como una Z, automáticamente los ángulos que se ven envueltos por esa Z, por así decirlo, son iguales. Es decir, el E en este caso automáticamente es igual al C si es que ustedes logran desarrollar una Z. ¿Ya? Ya no sé si se entiende bien eso. ¿Ya? Y recuerden, el G, este ángulo G, automáticamente es igual a este E, por ser opuestos por el vértice, y el C es igual a este A, por también ser opuestos por el vértice. Y como E es igual a C, ahí obtengo que esos cuatro ángulos deberían ser iguales. ¿Sí? Ya, buena pregunta, Carla Guayol. No es necesariamente, ¿ya? Ustedes pueden hacer... me está preguntando, Carla, si es que yo tengo una Z, si yo logro identificar una Z, pero el ejercicio no me dice que son paralelas, yo no puedo asumir que se está creando una Z como bonita, ¿ya? Porque fíjense que yo puedo tener algo así, una Z bastante más inclinada, ¿ya? Y ahí no necesariamente voy a tener que los ángulos van a ser iguales, ¿sí? Tienen que sí o sí ser paralelas. Y al revés, si ustedes pueden garantizar que esos cuatro ángulos son iguales y esos otros cuatro también son iguales, automáticamente las rectas pasan a ser paralelas, ¿ya? Esto va para ambos lados. Es decir, si son paralelas, tengo esa combinación de ángulos iguales. Y al revés, si por algún motivo el ejercicio me garantiza que esos ángulos son iguales, los cuatro de ahí arriba por separado con los cuatro de ahí abajo, entonces automáticamente las rectas también van a ser paralelas.
¿Sí? Sí, siempre que hayan ángulos opuestos van a medir lo mismo, ¿ya? Pero tienen que tener cuidado que efectivamente puedan corroborar que sean opuestos. Hay a veces ejercicios que son un poco engañosos, que sale como rectas así, y en vez de tirar una como que siga para abajo, le agregan una pequeña inclinación, ¿ya? Por ejemplo eso, ¿sí? Eso no es que no hay dos rectas cortándose, sino que hay una así, una que es un poco más inclinada y después yo dibujé otra que es así. Tienen que tener cuidado con los dibujos que sean más o menos así, ya que haya como una recta que viene bajando y después hace un corte hacia el otro lado. Ahí no se generan ángulos opuestos por el vértice. Yo necesito que sí o sí sean dos segmentos y ambos rectos. Si se fijan, el de arriba es un poco más inclinado, como que tiene un corte. Ahí en ese dibujo no hay opuestos por el vértice, ¿sí? Tienen que sí o sí ser dos rectas y solo dos rectas cortándose, ¿sí? Adonis dice que basta con que C sea igual a E. Sí, basta con que C sea igual a E para yo asegurar que son paralelas. O basta con que B sea igual a H también, ¿sí? Ambos casos me sirven. Ya recuerden, acá hay dos Z escondidas. Está esa Z que es un poco con ángulos más agudos, que son un poco más cerrados. Ya voy a borrar esto. Y está esta otra Z, que es la que voy a dibujar ahora. Que viene esta línea por acá. Esta, si se fijan, está como invertida, está hacia el otro lado. ¿Ya? Es como un poco más estirada. ¿Sí? Cuando hagan esa Z, que también es un poco más estirada, ustedes pueden garantizar que estos ángulos que están acá entre medio también van a ser iguales. Que B va a ser igual a H. ¿Sí? Hay una Z para ambos lados. Una que es más cerradita y otra que es un poco más abierta. ¿Sí? Y basta con que identifiquen que hay una Z y que las dos rectas sean paralelas para decir automáticamente que los ángulos son iguales. ¿Ya? Hay otra cosa que quería mencionar, que tengan un poco de ojo. No todos los ejercicios ustedes van a tener la certeza de dibujar esta Z. ¿Por qué? Porque a veces les dan figuras que están como cortadas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, he visto muchos que son como dibujos de este estilo. ¿Ya? Hay dos rectas que son paralelas y está una que la está cortando. Pero si se fijan, está un poco cortado el dibujo. No tiene las rectas extendiéndose a todos los lados, ¿sí? Pero si ustedes ven eso y que esas dos rectas son paralelas, automáticamente estos ángulos que están acá entre medio, este que estoy pintando ahora y este que estoy pintando ahora, automáticamente deberían ser iguales, ¿sí? Como les digo, tengan cuidado a veces que no todos los dibujos se lo van a dar así, de esta forma. A veces vienen cortados, como esta forma. Si se fijan, a ese dibujo le falta que yo le extienda las rectas hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero con tener que dos rectas son paralelas y hay una que la está cortando, automáticamente puedo decir que esos dos ángulos rojos van a ser iguales, ¿sí? ¿Cómo se llama esta materia? Se llama ángulos alternos o internos, o ángulos entre paralelas en verdad, ¿ya? Si ustedes buscan ángulos entre paralelas, les van a salir distintos tipos de ángulos con varios nombres que no los quise poner ahora, porque vamos a gastar tiempo en aprendernos nombres que no son tan necesarios. ¿Ya? La idea es aprender cómo funciona esta cosa. Pero si los quieren buscar ustedes en su casa, busquen ángulos entre paralelas, ¿ya? Y eso. Entonces tengan en consideración que dibujos de esa forma vamos a trabajar después, ¿ya? Que nos basta con que tengamos dos paralelas y una secante y automáticamente esos ángulos que están como uno así como levantado del otro van a ser iguales, ¿ya? En este caso un dibujo muy parecido sería que me estuvieran hablando del ángulo C y del ángulo G, ¿ya? Como más o menos esos ángulos estoy trabajando en esa figura. Ya, espero que haya quedado bien claro esta materia que, como les digo, se ocupa también harto, ¿ya? Y ahora vamos a ver ya el teorema de Tales, que yo creo que muchos lo han escuchado ya. Y también, para ocupar teorema de Tales, sí o sí vamos a necesitar rectas o segmentos paralelos, ¿ya? Recuerden que paralelo es que nunca se van a tocar entre ellos, ¿sí? Entonces, para ocupar el teorema de Tales vamos a ver tres casos, ¿ya? Este es el primero, que es el que más se ve, ¿ya? ¿Por qué el que más se ve? Porque, si se fijan, tiene una forma de triángulo, ¿ya? Como les digo, es uno de los que más se ve en la PSU, que es el de esta forma. Entonces, lo que me dice el teorema de Tales, me dice que si yo tengo esos dos segmentos BC y DE,
que puedo asegurar que son paralelos, ¿ya? Entonces va a existir una proporción entre los lados que dividen esos segmentos BC y DE. Fíjense que cuando yo trazo el BC, me genera dos lados al lado izquierdo y me genera dos otros lados al lado derecho, ¿ya? Esos cuatro en conjunto cumplen esta proporción, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta proporción? Me dice que este lado, AB, es al lado BD, justo el que está abajo, esa es la fracción que yo tengo acá, y esa proporción tiene que ser exactamente igual a la proporción que me genera el lado AC con el lado que tiene un poquito más abajo, que sería CE, que es la otra que me está saliendo acá, ¿sí? Entonces fíjense que igual es como esas rectas paralelas, recuerden que tienen que mantener la separación entre ellas. Entonces por eso más o menos como que se genera esta razón, ¿ya? Entonces, ya, y como habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan que en la segunda diapositiva vimos todas las formas que nosotros podemos jugar con las proporciones? Y como le iba diciendo, ustedes pueden pueden jugar con estas proporciones, es decir, ese AC que está al lado derecho arriba lo pueden cambiar con el BD que está abajo, o el AB que está arriba lo pueden cambiar con el CE que está acá abajo, ¿sí? Recuerden que en la segunda diapositiva vimos todas las formas que nosotros podíamos jugar con las proporciones, ¿ya? Y de todas esas formas que podemos jugar con las proporciones me salen estas otras dos proporciones nuevas, ¿ya? Que recuerden que nosotros que vimos ahí que ustedes pueden sumar y todas esas cosas, ¿sí? Y esta proporción nueva, las dos que están acá abajo, ahora me dicen, fíjense que en la primera proporción ya no me habla de los pedacitos chiquititos del triángulo, ¿ya? Sino que me habla ahora de AD, de todo el lado que está a la izquierda, todo ese lado que está a la izquierda, si yo lo divido por el lado pequeño de arriba, tiene que ser exactamente igual a si yo al otro lado total de la derecha lo divido por el pedacito que está un poco más arriba, ¿ya? Yo a veces siento que estas proporciones son un poco intuitivas, ¿ya? Es la cosa de jugar, que si a un lado pasa algo, al otro lado tiene que pasar exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, esta proporción que estamos viendo acá me dice que si yo todo el lado izquierdo lo divido por el pedacito chico de arriba, va a ser igual a todo el lado derecho dividido también por el otro pedacito de arriba, ¿sí? El teorema de Tales se parece un poco a semejanza, ¿ya? Es como, creo que incluso el teorema de Tales es un poco más antiguo que los criterios de semejanza, aunque no estoy tan seguro, ¿sí? Pero están como muy tomaditos de la mano. Y Diego, no es tan memoria, como te digo, a veces las proporciones uno las puede sacar casi como por intuición o por lógica. Como iba diciendo, el lado grande, si yo lo divido por el lado pequeño, tengo que hacer exactamente lo mismo al otro lado derecho. El lado grande derecho, dividirlo por el lado chico del otro lado, ¿ya? Básicamente eso se trata de la proporción, que si yo hago algo al otro lado, al lado izquierdo por ejemplo, el lado derecho tiene que verse afectado de la misma forma, ¿sí? Y vamos con la última, que les voy a adelantar un poco. La última es la que vamos a ocupar más adelante en algunos ejercicios, ¿ya? Sí, Rodrigo, sí, eso sí puede ser, incluso justo la que sale acá abajo, ¿ya? Pero ahí, la que tú dijiste, Rodrigo, es la misma que sale acá abajo, pero con algunos orden cambiados, ¿ya? Entonces, la última proporción que vamos a ver, como le estaba diciendo, es la que está acá abajo, esta que estoy encerrando ahora, ¿ya? Entonces, esta me dice, fíjense, lo primero que me dice es si BC, que es la base del triangulito chiquitito, lo divido por la base del triángulo grande, va a ser exactamente lo mismo a que si yo divida el lado izquierdo del triángulo pequeñito dividido en el triángulo total, o sea, el lado total, ¿sí? Ahí se mantiene otra proporción y como le iba diciendo, ustedes pueden dar vuelta a estas cosas e ir mezclándolas, ¿ya? Entonces esto no tiene una forma en específico, porque recuerden que podemos cambiarle el orden a las proporciones siempre y cuando sea cruzado, ¿ya?
Eso. Entonces, si quieren, apréndanse estas fórmulas por ahora de memoria, pero la idea es que ustedes las repasen y vayan viendo el por qué se genera esta proporción. Que ustedes pueden ver que es algo más como intuitivo, que si algo se ve afectado de una forma, todo tiene que verse afectado de la misma forma. De eso se tratan las proporciones. ¿Ya? Vamos con este, ya que es otro de las propiedades de teorema de Tales, ¿ya? Que es muy parecido al... no sé qué se refieren con ABC dividido en ADE. Como que estamos haciendo un triángulo, básicamente. ¿Ya? Tienen que tener ojo con eso. Ya, entonces, mire, vamos a ver el segundo teorema de Tales, la segunda propiedad que tiene, y es cuando tengo figuras de este estilo. ¿Sí? Entonces, antes de partir, voy a rellenar con un par de ángulos para que nos vayamos guiando de alguna forma. Entonces, supongamos que este ángulo de acá abajo mide alfa. ¿Sí? Entonces, este ángulo de acá abajo también debería medir alfa por ser opuestos por el vértice. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, si este ángulo acá en B mide beta, ¿sí? No sé si se ve muy bien, es un poco complicado escribir con el lápiz. Por la z que yo debería dibujar, debería ser algo así, entonces el ángulo de acá abajo debería ser beta también. ¿Ya? Porque ahí me queda la z. Y ahora, si el ángulo acá en C es gamma, entonces por la z que está de esta forma, el ángulo de allá abajo también debería ser gamma, ¿cierto? ¿Por qué hago esto de los ángulos? Para que vean que la proporción sigue como un pequeño camino. Entonces fíjense que BC es ADE. Eso me está diciendo BC dividido en DE. Y fíjense que BC recorre el ángulo de beta a gamma. Y el DE también recorre el ángulo de beta a gamma. ¿Ya? Entonces ahí puedo hacer una proporción. ¿Sí? La segunda es AB partido en AE. ¿Sí? Y fíjense que el segmento AB recorre el ángulo de alfa a beta, ¿cierto? Y el AE también recorre los ángulos de alfa a beta, ¿cierto? Y por último, el AC partido en AD, fíjense que el AC va de alfa a gamma y el AD también va de alfa a gamma. Entonces fíjense que los caminos en cada una de estas fracciones es el mismo arriba que el de abajo. Y ahí yo puedo garantizar esa proporción como en conjunto, ¿sí? Pero eso es un buen truco que ustedes pueden hacer. Recuerden, no hemos hablado nada de semejanzas por ahora, así que no hay que decir que son semejantes. Ya solamente están en proporción, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso, como le iba diciendo, un buen indicador de si estamos haciendo las proporciones correctas es jugando con los ángulos. Si quieren me puedo devolver un poco en la diapositiva anterior. Y acá ustedes pueden llenar todo con ángulos, de la misma forma. Entonces fíjense que acá yo puedo agregarle el ángulo alfa, ¿ya? Acá donde está el beta puedo agregar el ángulo beta. Y acá donde está el C puedo agregarle el ángulo gamma, ¿ya? De la misma forma, si ese ángulo en ABC es beta, el de acá abajo también debería ser beta, ¿cierto? Porque está como en paralelas. Y este ángulo de acá abajo debería ser gamma. Entonces, si ustedes se ponen a jugar un poco con las proporciones, fíjense que todas estas cosas siguen un caminito de ángulo, como el que acabo de decir delante, ¿ya? Como les digo, este se lo voy a dejar a ustedes para que lo repasen un poco más, porque ya lo vimos, ¿ya? Pero ustedes pueden ir haciendo un caminito entre ángulos y ver que los caminos se van como repitiendo como entre ángulos, ¿ya? Voy a volver ahora que me dijeron que no habían entendido muy bien lo que hice acá. Entonces lo primero que hice fue llenar con ángulos, ¿sí? Espero que eso se haya entendido y el por qué, si ese vale alfa, el otro vale alfa, si ese de allá arriba vale beta, por qué este de acá abajo vale beta, y si este vale gamma, por qué ese de abajo vale gamma. Ojalá hayan entendido bien esa parte, ¿ya? Ahora vamos a ver el por qué puede pasar esta proporción. Entonces lo que le iba diciendo, fíjense en la primera fracción, en la que tenemos acá. Vamos a ver el segmento BC. El segmento BC, si ustedes hacen como un caminito de ángulos que recorre ese segmento recorre el ángulo de beta a gamma, ¿sí? Es solamente el BC. Y fíjense que el DE también recorre de beta a gamma. Entonces por eso yo puedo hacer esa división, ¿ya?
Sí, solamente si son paralelas podemos hacer estas cosas. Ya fíjense que en cada enunciado del teorema de Tales, lo primero que me dicen es que tienen que haber dos segmentos paralelos. ¿Ya? Ahora, veamos la segunda fracción, el AB con el AE. Fíjense que el segmento AB recorre de alfa a beta. Y el segmento AE también recorre de alfa a beta. Entonces yo puedo dividir esas dos cosas. Y va a haber una proporción. Y ahora fíjense en la última fracción, AC con AD, el AC también recorre de alfa a gamma. Y el AD, que está acá abajo, también recorre de alfa a gamma. ¿Sí? Entonces ahí, si es que yo voy haciendo como un camino de ángulos, y los ángulos se mantienen en el numerador con el denominador, entonces va a existir una proporción. ¿Sí? No, buena pregunta, Francisco. El segmento AB es exactamente lo mismo que el segmento BA. Solamente tendrán direcciones distintas, pero no hay que entrar en tanto detalle. ¿Ya? Es exactamente lo mismo hablar AB con BA, porque estamos hablando de medidas. ¿Sí? No de direcciones. Ahora yo le expliqué como con caminitos y con direcciones para que se entienda más que nada, pero tengan en consideración que da lo mismo si yo considero el segmento AB con el segmento BA. Basta con que los puntos de los extremos sean iguales para que los dos segmentos sean iguales. Sí, como un espejo, algo así. ¿Ya? Solamente que no hay necesidad. Yo estoy hablando de una medida de un lado, darle un punto final a un punto inicial, pero eso me genera una medida, ¿no? ¿Ya? Pero eso es todo, tienen que ir recorriendo ángulo a ángulo. Y la idea es que los ángulos se vayan manteniendo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Que es lo que vimos anteriormente. Ya, y vamos con este que es un poco más extremo, un poco más complicado. Si se fijan es un poco más elaborado, tiene ahora 3 paralelas. ¿Sí? Y hay muchas más proporciones. Pero, como le iba diciendo, esta cosa es un poco intuitiva. Vamos a intentar explicarlo de esa manera. Entonces lo primero que nos dicen es que tenemos 3 segmentos que están así horizontalmente y esos 3 son paralelos, ¿cierto? Eso es lo primero que me dice el enunciado. Y ahora me dice, existe una proporción entre AC y CE, ya es la proporción que estamos viendo acá, y esa proporción se mantiene exactamente igual, en BD dividido con DF. Eso es lo que me dice la primera, ¿ya? No, Víctor Hugo, no es necesario asumir que se juntan arriba. Si se juntaran arriba, volveríamos al primer caso que nosotros hablamos. ¿Sí? No importa. O sea, pueden haber infinitas paralelas, obviamente. Ya no hay una, porque depende de qué tan largo sean las rectas que van a los lados. Pero claro, con 3 basta para empezar a hablar de las propiedades que cumple. Después un poco más se empiezan a generalizar las cosas. ¿Ya? Pero créanme que nunca van a haber tantas paralelas en un ejercicio. Ya sería en verdad mucho. Entonces, fíjense que esta proporción, como le iba diciendo, tiene un sentido lógico. Fíjense que esas paralelas me dividen como en 2 trozos grandes, ¿ya? Este trozo que se ve acá y este trozo que se ve acá. ¿Sí? Como que me dividen estas dos cosas. ¿Ya? Y ahora, esta proporción, fíjense, la que está encerrada, mantiene como una idea. El segmento de más arriba de la izquierda, si yo lo divido con el segmento de abajo de la izquierda, va a ser igual que si yo el segmento de arriba de la derecha lo divido por el de abajo de la derecha. ¿Ya? Como que van así. Tienen que seguir como si yo divido el de arriba con el de abajo del lado izquierdo, al derecho le tengo que hacer exactamente lo mismo. El de arriba dividido en el de abajo. ¿Ya? Más o menos como así funciona la proporción, recuerden. Lo que se ve afectado a un lado tiene que verse afectado al otro lado de la misma forma. ¿Ya? Vamos con otra. ¿Ya? Ya, y ahora tenemos estas 3 propiedades acá abajo, pero fíjense que esta que está acá, esa que está justo ahí abajo apuntando la flecha, yo la obtengo de intercambiar el BD con el CE. Recuerden que podríamos haber hecho eso. ¿Sí? Ya, entonces esta que te está diciendo, esa de ahí se obtiene intercambiando el BD con el CE. Eso sería todo. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos, por ejemplo, la que voy a marcar ahora? ¿Cómo obtenemos esta? ¿Ya? Entonces fíjense que lo que yo tengo acá, al lado izquierdo, tengo AC, que sería este trocito chico de arriba. Ese trocito chico de arriba lo estoy dividiendo en el grande, en AE. Entonces al lado derecho tengo que hacer exactamente lo mismo.
¿ya? Al trocito chico de arriba, BD, lo tengo que dividir por el lado total, BF. ¿Sí? Y ahí obtengo la igualdad que está acá abajo. ¿Ya? No. Buena pregunta la última. No necesariamente la distancia de AC será la misma que CE. Si fuera la misma, entonces la división sería 1, ¿cierto? Y acá yo no estoy especificando que sea 1. ¿Ya? Pero puede pasar, pero no necesariamente. La idea es asumir, incluso asumamos que el AC tiene una separación mucho más chica de la que tiene el CE. ¿Ya? No es necesario que la separación entre ellas sea la misma. Esto se va a mantener siempre y cuando yo tenga paralelas. Da lo mismo qué distancia tiene entre esas paralelas, puede ser mucha o puede ser poca, la propiedad se va a mantener exactamente igual. ¿Sí? Ya. Y la última, que es la que tenemos acá, la que voy a marcar acá. ¿Ya? Perdón. Esta de acá abajo. ¿Cómo lo obtengo esa de abajo? Yo tengo AE, que es todo el lado. A AE lo estoy dividiendo por el lado chico de abajo. Entonces al lado derecho tengo que hacer exactamente lo mismo. El lado grande, BF, lo tengo que dividir por el lado chico, DF. ¿Sí? Y ahí obtengo esa. Sí, Rodrigo, muy buena acotación. Puede pasar eso, ya al igual que Catalina. ¿Sí? Catalina y Rodrigo dijeron también otra que podía pasar, que es una mezcla de la primera que vimos. ¿Sí? Ellos me están diciendo que AC dividido en CD tiene que ser exactamente igual a si yo divido AE con EF. ¿Ya? Esa también es válida. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza esa? Siempre que ustedes vean que hay unas paralelas, tienen que ocupar esto. ¿Ya? Siempre y cuando. O sea, siempre que tengan figuras y que a ustedes les aseguren que hay paralelas. ¿Sí? Otra cosa importante, si por algún motivo ustedes le dicen que estas igualdades se cumplen, todas estas que están acá, automáticamente también esas rectas pasan a ser paralelas. ¿Ya? Pero eso también es un poco más complejo. Lo que me preocupa más es que entiendan bien esto de las proporciones. ¿Sí? Ya, y ya vamos terminando ya con la materia. Ya espero que se haya entendido bien esta cosa y de la lógica que le iba diciendo yo. Que tienen que verse afectadas las cosas de la misma forma. ¿Ya? Ya. Vamos ahora con los elementos y las propiedades de los triángulos. Esto va a ser rapidito porque últimamente en la PSU yo no he visto que hayan preguntado tanto sobre cosas de altura, sobre medianas o transversales de gravedad o sobre bisectriz. Como que solamente las nombran, entonces a lo más ustedes tienen que tener como clara la definición o el concepto, ¿ya? Pero yo no he visto ejercicios muy elaborados de esta materia, ¿sí? Pero lo vamos a repasar igual, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama? Rodrigo, yo creo que es un poco complicado porque no tengo el PowerPoint acá o no lo tengo como a mano, entonces habría que ver que yo creo que en algún momento durante el mes vamos a hacer una clase solo de ejercicios, ¿ya? Ahí yo creo que vamos a poder ver todos los que han faltado, todos los ejercicios que por algún motivo no hemos alcanzado a hacer y a su vez vamos a ver muchos más ejercicios que obviamente no hemos hecho acá, ¿sí? Pero va a haber una clase donde vamos a poder repasar muchos ejercicios, ya sin materia ni nada, solamente básicamente cómo enseñarle a hacer ciertas cosas. Ya, pero volvamos acá. Entonces los tres principales elementos de un triángulo son la altura, ¿ya? Que la definición de altura es que parte de un vértice y es perpendicular, ojo con esto, a la recta que contiene la base. ¿Sí? ¿Ya? La altura no necesariamente va a estar dentro del triángulo, ¿ya? Como les digo, la altura puede, por ejemplo, en un triángulo que sea algo así, como un triángulo obtuso, ya no sé si se recuerdan, los triángulos obtusos son los que tienen un ángulo más grande de 90. Ese triángulo que tenemos allá, si nosotros trazamos la altura desde el vértice de más arriba, la altura va a estar como acá fuera del triángulo, va a ser esta roja, ¿sí? Pero
sigue siendo perpendicular a la recta que contiene la base. Entonces, si ustedes toman la base, imaginariamente tienen que extender la base a ambos lados hacia el infinito, y la altura debería ser perpendicular a esa recta imaginaria. Da lo mismo donde caiga, tiene que ser perpendicular nomás. ¿Ya? No necesariamente, ¿ya? Un ángulo agudo, por definición, es algo menor a 90, y un ángulo obtuso, por definición, es algo mayor a 90. ¿Sí? Pero hay muchos ángulos que pueden. Por ejemplo, ahí justo el ejemplo que está dando Francisco, 20 y 130. Eso no me suman 180. ¿Ya? Ya. Y recuerden que en un triángulo siempre voy a tener las tres alturas. ¿Por qué? Porque tengo tres vértices. Entonces yo de acá puedo trazar otra altura, y yo de acá puedo trazar otra altura. Lo interesante es que siempre que yo trace las tres alturas se van a intersectar solamente en un punto. Y ese punto es el que se le conoce como ortocentro. ¿Ya? Ahora vamos con la mediana, o transversal de gravedad, también se le conoce, que es una recta que parte. Ahora esta recta sí tiene que estar dentro del triángulo. ¿Ya? Entonces la transversal de gravedad o mediana necesariamente tiene que partir de un vértice y tiene que caer en el punto medio del lado opuesto. Ojo, no tiene que ser perpendicular necesariamente. Solamente le piden que parta de un vértice y caiga justo al punto medio. Es decir, este lado que tenemos acá, que yo estoy marcando con un triángulo, ese lado pequeño, tiene que ser exactamente igual a ese otro lado. Eso es lo que me hace la mediana. Me divide el lado donde cae en dos partes que son exactamente iguales. ¿Ya? Y de nuevo, como yo tengo tres vértices en un triángulo, sí o sí tengo que tener tres medianas también. Entonces yo marco, por ejemplo, el punto medio acá desde AC, y desde el punto medio tiro la recta hacia el vértice. ¿Ya? Y de nuevo, si yo quiero trazar la otra transversal de gravedad, tengo que pararme justo en el punto medio de AB y trazar la recta que llegue a C. ¿Sí? Y ese punto que se van a intersectar se le conoce como el baricentro. ¿Ya? Entonces, la definición de... esto pasa en todos los tipos de triángulos. ¿Ya? Acá no estoy hablando de ningún triángulo en específico. Todos los triángulos tienen estos tres elementos. ¿Ya? Pero lo que les decía, en los triángulos que son obtusos va a haber una altura que no está dentro del triángulo, como el ejemplo que está ahí arriba. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál es la definición de mediana? Es el segmento que va desde cualquiera de los vértices hacia el punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Pero no necesariamente va a caer en 90 grados. Solamente le pido que caiga en el punto medio. Puede estar inclinado, puede que no, da lo mismo eso. ¿Ya? Sí, eso vamos a ver después, Francisco. Ahí hay que aguantarnos un poquito. ¿Ya? Y como le iba diciendo, ese punto donde se juntan las tres medianas se le conoce como baricentro, o el centro de gravedad también. ¿Ya? Sí, centro de gravedad es lo mismo que el baricentro. ¿Sí? Y por último, vamos a hablar de la bisectriz. ¿Ya? Y la bisectriz, la característica que tiene es que me divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Ya? De nuevo, como tengo tres ángulos en cada triángulo, también voy a tener tres bisectrices. ¿Ya? Sí, tiene muchas propiedades, Rodrigo, pero como le estaba contando antes, la PSU no entra en muchas de estas propiedades, no las pregunta, entonces no las vamos a ver. En el colegio lo más probable es que ustedes vean todas estas propiedades que tienen estas tres cosas. La idea de ahora de la clase es que ustedes entiendan los conceptos más que nada, porque como le iba diciendo, yo no he visto hace mucho tiempo ejercicios como de elementos del triángulo, ¿sí? Pero tienen muchas propiedades que no vamos a entrar en detalle ahora. ¿Ya? Y como le está diciendo bisectriz, lo que hace me divide el ángulo en dos. Y como tengo triángulos, también voy a tener tres bisectrices. Entonces, también con un poco acá. Si yo extiendo acá la bisectriz de acá, bueno, ahí debería quedar justo en el ángulo. Es un poco complicado dibujar acá. Y después viene la otra bisectriz. ¿Ya? También si trazo las tres bisectrices, se deberían intersectar en un puro punto que se le conoce como el incentro. ¿Ya? Que también tiene muchas propiedades. Que lo más probable es que las propiedades del incentro las vamos a ver cuando veamos circunferencia. ¿Ya? Por ahora no. Ya. Y ahora vamos a ver lo último de los triángulos, que serían los triángulos isósceles y los triángulos equiláteros. ¿Sí? Ya. La altura, recuerden,
parte cualquiera de los vértices y es perpendicular a la recta que contiene la base. Entonces, en cada base ustedes pueden extender una recta y la altura necesariamente tiene que caer perpendicular a ella, ¿ya? Y la diferencia entre la mediana y la altura es que la altura sí o sí tiene que estar en 90 y no necesariamente cae en el punto medio, y la mediana tiene que caer en el punto medio y no necesariamente en 90, ¿ya? Ya. Vamos entonces ahora. Vamos con ahora las propiedades de los triángulos isósceles y de los triángulos equiláteros, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo isósceles y ponemos la base así como está, ¿ya? Si yo trazo la altura correspondiente a esa base, es decir, esto, ¿ya? No estoy hablando de esta altura no. La azul no estoy hablando de esa, ¿sí? Yo solamente estoy hablando de la altura que corresponde a la base, ¿ya? ¿Cuál es la base? El lado que no es igual a los otros dos, ¿sí? Entonces, si yo trazo esta altura en un triángulo isósceles, necesariamente esa altura va a ser altura, mediana y bisectriz al mismo tiempo. Solamente esa. Las otras alturas y las otras medianas no cumplen exactamente lo mismo en un isósceles, ¿sí? Solamente de esa, ¿ya? Solamente la que cae a la base. Pero en un triángulo equilátero, si yo trazo una altura en cualquier vértice, ahí sí. Si yo trazo esta cosa, que sería la altura, si yo la trazo en cualquier vértice de un triángulo equilátero, necesariamente esa altura va a ser bisectriz y mediana al mismo tiempo, ¿ya? Y da lo mismo el vértice que yo elija en un equilátero. Siempre se va a cumplir, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, esto ahí estaríamos una demostración bastante formal, pero al final es porque en un triángulo equilátero, si yo lo doy vuelta, siempre voy a tener la misma orientación. En cambio, en un isósceles, si yo lo giro, ya la base se me va a cambiar. En cambio, en un equilátero, yo puedo estar todo el día girando y siempre me va a quedar de la misma forma, ¿sí? Entonces, una argumentación rápida de por qué pasa eso es eso, que se mantiene la forma del triángulo equilátero. Al final es una figura regular, ¿ya? Y otra cosa importante que yo quiero que ustedes manejen harto con los triángulos equiláteros son las dos propiedades que están escritas abajo. Si yo trazo una altura en un triángulo equilátero, cualquiera de las tres alturas, tienen que ser exactamente las mismas, se van a cumplir estas dos propiedades. Si el lado del triángulo vale A, cada uno de ellos, recuerden que el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, si cada lado del triángulo vale A, entonces su altura sí o sí tiene que tener esa igualdad. Es A por raíz de 3 dividido en 2. Siempre va a cumplir exactamente lo mismo un triángulo equilátero, ¿ya? Uy. Y en su área, fíjense que es la que está acá abajo, si la altura es A raíz de 3 partido en 2, su área en un triángulo equilátero siempre va a ser A al cuadrado raíz de 3 partido en 4, ¿ya? Siempre va a ser así. En cualquier triángulo que ustedes tengan, lo único que necesitan saber es la medida del lado para poder saber su altura y su área automáticamente con esa formulita, ¿ya? Para que la tengan anotada ahí también en su formulario para la PSU, ¿sí? ¿Ya? Ya hemos llegado al fin de la materia, ahora vamos a partir con los ejercicios, ¿ya? Ya, entonces, este ejercicio lo preguntaron en la mañana, me parece, o el mediodía, en la página de Instagram de Puntaje Nacional. Lamentablemente, hubo mucho margen de error, ¿ya? Hubo mucho margen de error en esta pregunta en específico, así que vamos a explicarla bastante paso a paso, ¿sí? Ya, ahí algunos me están diciendo la respuesta, que sería 6. Claro, la respuesta es 6. ¿Ya? Vamos a ver que algunos pusieron 5 en la PSU, o sea, en la página de Puntaje Nacional. Entonces, me dice, en el triángulo de la ABC de la figura adjunta, D pertenece al segmento AC, E pertenece al segmento AB, ¿sí? Se cayó la transmisión. Avísenme, no sé si me escuchan en verdad. Ya, avísenme si es que vuelve la transmisión, por favor. ¿Sí? ¿Volvió? ¿O ahora sí? Ya, bacán. Muchas gracias. Ya.
Y ahora me avisan que efectivamente volvió la transmisión. Entonces, como digamos, entonces la figura adjunta me dicen D pertenece al segmento AC y E pertenece al segmento AB. Si D es paralelo a BC, fíjense que ahí ya me están diciendo un dato muy importante, que tengo dos segmentos que son paralelas, ¿sí? Me dice, ¿cuál es la medida del segmento AE? Es decir, ojo con eso, me están preguntando por este segmento que está acá subrayado, ¿ya? Ya, a ver, espera, denme un minuto. Ya, a ver, ¿se escucha ahora? Díganme por favor si se ve o si volvió la transmisión. Ya, ahora tenía apagado el micrófono, ahora lo acabo de prender de nuevo. ¿Ya? ¿Se ve todo bien o alguien sigue teniendo problemas? No sé si me escuchan tampoco. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, genial. Ya, bacán. Con eso me basta. Ya, entonces volvamos a lo que estábamos haciendo. ¿Sí? Ya eso, están recomendando si alguien no escucha o si no lo ve o por alguna razón la escucha pero no me ve, vuelvan a cargar la transmisión, ¿ya? Entonces volvamos al ejercicio. Ya hemos repetido todo el rato de que el D pertenece a la C y el E pertenece al AB, ¿cierto? Y me dicen, si D es paralela a BC, ojo que ya ahí me está dando un buen indicio de que quizás tenga que ocupar tales, ¿o no? Me están dando paralelas. Me dice, ¿cuál es la medida del segmento AE? ¿Ya? Entonces, hay que tener ojo con esto, ¿ya? Suele pasar en la PSU que nosotros leemos un ejercicio, ¿ya? Nosotros leemos un ejercicio y al estar resolviendo se nos olvida qué nos están pidiendo al final, ¿ya? Ya, perdón. Ahora nos están pidiendo AE, entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Ya, entonces, como tenemos paralelas, lo primero que nos dicen es que quizás podamos ocupar tales, ¿o no? Y esa es una de las fórmulas de tales, ¿cierto? Me decían que si yo tenía un triángulo de esa forma, entonces va a existir una proporción, ¿cierto? Ya, ahora este triángulo que tenemos acá abajo, yo lo voy a dibujar acá, de la misma forma, ¿ya? Entonces tenemos algo de este estilo, ¿no? Esto es A, esto es E, B, D y C, ¿cierto? Me dicen que esto vale X más 2, me dicen que esto vale X, me dicen que esto vale 6 y que esto vale 10, ¿cierto? ¿Ya? Entonces fíjense que si le cambiamos la orientación al triángulo, como el que acabo de dibujar yo abajo, podemos ver un poco más claro todas las proporciones que van a ver. Fíjense que acabamos de crear dos triangulitos, ¿ya? Uno que es el AED y otro que es el ABC, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir, por ejemplo, ¿ya? Voy a marcar con rojo lo que queremos obtener. Fíjense que si yo digo que el trazo AD puede ser al trazo ED, ¿o no? Ya en verdad voy a hacer toda esta cosa de nuevo. Ya, perdón un poco, me enredé acá con esto. Ya, entonces, olvídense de eso que acabo de dibujar yo antes. ¿Ya? Entonces, lo que teníamos acá era X más 2. Acá tenemos el X, acá tenemos el 6 y acá tenemos el 10. ¿Ya? Entonces, una propiedad que me estaba diciendo, esta fíjense que es la que tenemos acá. La que estoy encerrando
en un rectángulo. Me dice que el lado BC, si yo lo divido por el lado DE, me va a mantener la proporción de si yo divido el lado AB con el lado AD. ¿Sí? Eso me decía el primer triangulito que tenemos acá. Entonces, si llevamos eso al dibujo que acabamos de tener acá abajo, esto debería ser mi E, esto debería ser mi A, mi D, mi C y mi B. ¿Ya? Entonces me está diciendo que el lado BC en este triángulo es este que está acá abajo, ¿cierto? El ED. ¿Ya? Sí, no nos vamos a guiar por el dibujo más que nada, ¿ya? El dibujo que hice acá abajo. Entonces me dice que el DE es al lado grande de abajo, al BC. ¿Sí? Y eso tiene que ser exactamente igual al lado, a este que está acá al lado, el AE en este caso, dividido en el AB, que es todo el grande que tenemos acá. ¿Sí? Pero pasa que no tenemos la medida de AB. ¿Sí? Fíjense que me acaba de aparecer el lado AB, pero yo no tengo la medida exacta del lado AB. ¿Ya? ¿Cuánto tiene que medir el lado AB? Fíjense que el AB en la imagen, yo lo puedo escribir como si fuera AE más EB, ¿o no? Y AE es X más 2 y EB es X. ¿Sí? Así que el lado AB vale 2X más 2. ¿Sí? Sí, están al revés, pero fíjense que esta imagen que yo saqué de acá, esa que estoy apuntando, es la imagen de la diapositiva donde vimos el dibujo, ¿ya? Que es totalmente distinto a este dibujo. Si bien las bases están cambiadas, el orden, así como sin saber los puntos, el orden tiene que ser exactamente el mismo, ¿ya? Así que no se confundan. Ese rectángulo que acaba de aparecer acá, es de la propiedad de la diapositiva donde vimos el teorema de Tales, ¿ya? Pero las medidas que estamos ocupando acá en el rectángulo azul son las medidas de ese triángulo, ¿ya? Solamente hay que seguir un poco la lógica. Quizás se presta para confusión un poco porque, como ustedes dicen, las bases están cambiadas. Pero no, me estoy guiando por el dibujo del ejercicio, ¿ya? Ya, entonces tenemos esa igualdad de la proporción, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale DE? DE en el dibujo vale 6, ¿o no? ¿Ya? Ya, a ver, olvídense. Voy a empezar de nuevo, ¿ya? Porque he visto que se están confundiendo un poco, ¿ya? Olvídense de esta imagen que tenemos acá. Ya, olvídense de esa. ¿Ya? Lo que yo estaba haciendo acá, ¿ya? Yo tomé esta imagen de acá, ¿sí? Yo estoy trabajando con este triángulo, ¿sí? No están al revés, sino que están bien. Pero aguántenme un poco, olvídense de esa imagen que teníamos ahí, que es la que acabo de tachar, olvídense de ella, ¿ya? Ya, vamos a trabajar con esto, olvídense, como digo, el del rectángulo rojo, vamos a trabajar con el azul, ¿ya? Entonces, lo que me dice esto es que si yo a este lado DE lo divido por el BC, que sería acá, ¿ya? Al segmento chiquitito lo estoy dividiendo por el más grande. Entonces, si el DE lo divido por el BC, que es la fracción que está a la izquierda, eso debería ser exactamente AE dividido en AB, ¿cierto? ¿Ya? Sí, también Juan Francisco Valenzuela, también se puede hacer esa desigualdad. O sea, esa igualdad de AE dividido en 6 es lo mismo que AB dividido en 10. ¿Ya? También funciona. Sí, lamentablemente yo tengo ya preparado el desarrollo del ejercicio, entonces no puedo hacerlo con eso. Pero sí funciona esa que dice Juan Francisco. ¿Ya? Ya, entonces si yo me guío por los lados del triángulo que tenemos en el ejercicio, si yo divido el DE con el BC, que es el lado chico dividido en el lado grande, al otro lado de la igualdad debería dividir el AE, que es el lado chico, dividido en AB, que es el lado grande. Y ahí me sale esa igualdad que tenemos ahí arriba.
Y ahora acá obtuve, lo que estoy encerrando ahora, ahí obtuve cuánto es el valor de AB. AB vale 2x más 2, ¿cierto? Entonces vamos a ir reemplazando. ¿Cuánto vale DE? Habíamos dicho que DE vale 6, ¿ya? Después, ¿cuánto habíamos dicho que vale BC? Bueno, el ejercicio me dice que BC vale 10, ¿sí? ¿Cuánto vale AE? AE, el ejercicio me dice que vale x más 2. ¿Y cuánto vale AB? AB vale 2x más 2, ¿ya? Ya, ¿por qué ese es el resultado? Me preguntan de AB quizás. Porque recuerden que AB yo lo puedo escribir como la suma de AE más EB, ¿cierto? Y AE vale x más 2 y EB vale x. Por lo tanto, el AB debería ser 2x más 2, ¿sí? Entonces tengo esta igualdad que, recuerden, si ustedes pueden cambiarle el orden y van a tener exactamente la misma igualdad que tenía Juan Francisco, ¿sí? Ya. Entonces lo que tendría que hacer ahora es multiplicar cruzado, ¿cierto? Porque habíamos dicho que eso tenía las proporciones, que yo podía multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces 6 por 2x más 2, ya que estoy multiplicando cruzado, va a ser igual a 10 por x más 2, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ese 6 que está acá afuera va a multiplicar al 2x primero, y me va a quedar como 12x. Y después ese 6 va a multiplicar al 2 que está un poquito más allá. Y eso me va a dar 12, ¿cierto? Al otro lado me va a quedar 10 por x, 10x. Y después 10 por 2, ¿cierto? Que eso sabemos que es 20, ¿ya? Después voy a juntar todo lo que tiene x a un lado y todo lo que no tiene x al otro lado. Es decir, ese 10x que está a la derecha yo lo voy a pasar a la izquierda restando, ¿cierto? Porque está sumando a la derecha, por lo tanto a la izquierda pasa restando. Y ese 12 que está a la izquierda, que está sumando, va a pasar al otro lado restando, ¿cierto? Es decir, voy a tener el 12x y voy a pasar el 10x al otro lado, me queda menos 10x. Y al otro lado me debería quedar el 12 negativo, ¿cierto? Es decir, 20 menos 12, ¿ya? ¿Cuánto es 12x menos 10x? Bueno, eso es 12x por un lado. Y 20 menos 12, sabemos que es igual a 8, ¿cierto? Ahora, ese 2 que está multiplicando al x, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar dividiendo, ¿cierto? Y me va a quedar 8 dividido entre 2, pero 8 dividido entre 2 es igual a 4, ¿sí? Así que acá obtuve el valor de x, pero fíjense, no me están preguntando cuánto vale x, sino que me están preguntando cuánto vale AE. Y AE, según la imagen que tenemos, AE vale x más 2. Pero si x vale 4, entonces AE vale 4 más 2, por lo tanto vale 6. ¿Sí? Es decir, esta es la respuesta correcta. ¿Ya? Perdón por lo del principio, sí, creo que salió un poco mal eso de poner la imagen de la diapositiva que vimos el teorema de Tales con la imagen del ejercicio. ¿Por qué? Porque tenían los puntos cambiados, ¿ya? Pero al final espero que se haya entendido bien esta proporción, ¿ya? Como les digo, también pueden haber hecho la proporción de AE es a DE, ya que es el triángulo chiquitito con este de acá, y que eso sea igual a la división de AB con BC, ¿ya? Pueden haber hecho esta otra igualdad, ¿ya? Pero esa otra igualdad también les va a llevar a lo mismo, ¿ya? El resultado va a ser exactamente igual, ¿ya? Ya, genial. Vamos con el otro, ¿ya? Que es muy parecido, ¿sí? Me dice ahora, entonces, en el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece a AC y E pertenece a BC, ¿sí? Y me dice que DE es paralela a AB, ¿ya? Otro indicio de que lo más probable es que tenga que ocupar tales, ¿cierto? Que me están hablando de que tengo dos segmentos paralelos en un triángulo, ¿sí? Me dicen que AB vale 24, así que lo voy a ir marcando al tiro. Me está diciendo que ahí está saliendo el 24, ¿cierto? Ahora me dicen que BC vale 16, ¿ya? Es decir, todo el lado de la derecha. Ya ahí está saliendo el 16. Pero ojo que ese 16 es de todo este lado,
¿sí? Me dice también que CE vale 12, ¿ya? Es decir, ahí está saliendo el 12. Ya, lo que me está diciendo es que solamente el CE vale 12, pero si el CE vale 12 y el BC entero vale 16, ¿cuánto valdrá ese pedacito que le está faltando ahí abajo? Para que me sume 16, claro, EB debe valer 4, ¿no? ¿Ya? Y me dice también que CD vale 9, ¿cierto? Así que ahí va a aparecer el 9. Y me preguntan por el perímetro del trapecio. ¿De qué trapecio? Del ABED, de ese que está allá abajito, ¿sí? Pero para saber el vértice del trapecio, fíjense que aún me falta este lado y este lado, ¿o no? Tengo el 4 y el 24, pero aún me falta saber cuánto vale DE y aún me falta saber cuánto vale AD, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que a esos dos segmentos, como aún no sabemos los valores, le voy a llamar X al de A y le voy a llamar Y al de E, ¿ya? Bacán. Entonces vamos a necesitar saber cuánto vale ese X y cuánto vale ese Y para poder conocer el perímetro de la figura, ¿sí? Entonces, ¿qué proporción podríamos hacer? Ya, ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, como tengo dos rectas paralelas, vamos a hacer la proporción. Entonces, CE, o sea, CD, perdón, ese lado de acá, yo lo voy a dividir por el lado chico de abajo. Entonces, el lado derecho le voy a tener que hacer exactamente lo mismo. Al CE lo voy a tener que dividir por el lado chico de ahí abajo, por el EB. ¿Por qué junto estas cosas? Sí, exactamente justo lo que acaba de poner Kevin. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacer esa división? Porque si se fijan, esa división es conveniente. Tengo, de los 4 elementos que estoy dividiendo, conozco el valor de 3. Y me falta 1. ¿Sí? Entonces voy a hacer que CD lo voy a dividir por el lado chico que está abajo de él, DA, y tengo que hacer lo mismo al lado derecho. Al CE lo voy a dividir por el EB. ¿Cierto? Ya. Genial. Entonces, ¿cuánto? Ahora vamos a ir reemplazando uno por uno. El CD vale 9. El DA vale X. El CE vale 12. Y el EB vale 4. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora de nuevo, voy a multiplicar cruzado. Es decir, este 4 que está allá abajo, yo la voy a multiplicar allá arriba con el 9. Y este X que está acá abajo, yo lo voy a multiplicar al otro lado con el 12. ¿Cierto? Entonces, si paso el 4 multiplicando me da 36, y si paso el X multiplicando al lado derecho me da 12X, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuánto debería valer X? Si yo quiero despejar el X, entonces ese 12 que está multiplicando al X, lo tengo que pasar dividiendo al 36, ¿cierto? Es decir, me va a quedar 36 dividido en 12, y 36 dividido en 12 sabemos que es 3, ¿cierto? Así que el primer lado que obtuvimos, que es el AD vale 3, ¿ya? Ahora voy a reemplazar en el dibujo el 3, ahí va subiendo el 3, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para obtener el I? ¿Ya? Entonces, para obtener el I, voy a adelantar un poco, ya, para obtener el I, lo que vamos a hacer, perdón por ahí a salir eso, vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. El CD yo lo voy a dividir por el DE. Entonces le tengo que hacer lo mismo al triángulo grande. Al CA lo voy a dividir por el AB. ¿Sí? Vamos a hacer esa igualdad ahora. ¿Y por qué esa? Porque ahora ya sabemos cuánto vale DA. Y me falta conocer cuánto vale el I. ¿Cierto? Entonces me va a quedar CD, que es el lado pequeñito que está a la izquierda, lo voy a dividir por su base, que es DE, y le voy a hacer exactamente lo mismo al triángulo grande. Al CA, que es todo el lado que está a la izquierda, lo voy a dividir por su base total, que sería AB. ¿Ya? Y ahora vamos a ir reemplazando uno por uno. ¿Cuánto es CD? Bueno, CD vale 9, DE, habíamos dicho que vale I, el CA vale 12 en este caso. ¿Por qué el CA vale 12? Porque el CA es la suma de CD, que es 9, más DA, que es 3, ¿cierto? Así que el CA en este caso vale 12. ¿Y cuánto vale el AB? Bueno, el AB vale 24, ¿ya? De la misma forma, vamos a multiplicar cruzado, ¿ya?
Pero antes de multiplicar cruzado, vamos a simplificar un poco la fracción que tenemos a la derecha. Ese 12 partido en 24, yo lo puedo escribir como un medio, ¿no? Y ahora voy a considerar estas dos cosas para multiplicar cruzado. ¿Ya? Entonces, ese 2 que está ahí abajo va a pasar multiplicando al 9 y me va a quedar 18. Y ese i que está abajo va a pasar multiplicando al 1, ¿cierto? Es decir, me va a quedar i. Por lo tanto, el i vale 18. ¿Ya? Vamos a borrar esto de acá y ahora va a ir apareciendo el 18 ahí donde corresponde. ¿Sí? Y ahora me estaban preguntando por el perímetro del trapecio. El perímetro del trapecio debería ser esa suma de AB más BE más ED más AD, ¿cierto? Así que vamos a ir sumando uno por uno. 24 más 4 más 18 más 3, ¿cierto? Ahí fui reemplazando uno por uno de los lados y la respuesta correcta debería ser la letra C. ¿Ya? Ya, espero que se haya entendido bien este ejercicio también. SD partido en CA con... Sí, también Adonis da con eso, ¿ya? Que ahí estarías intercambiando el de la fracción de acá, estarías intercambiando el CE con el DE. Recuerda que eso es totalmente válido, ¿ya? Y vamos con el último. Ya espero que este va a salir un poco más rapidito, ¿ya? Entonces me está diciendo ABMN es un trapecio, ¿ya? Si NC vale 8, ahí va a ir apareciendo el 8, ¿ya? Y MC vale 12, ahí va apareciendo el 12. BC vale 15, ahí va apareciendo el 15. Y me preguntan cuánto vale AC. Entonces, si no sé el valor de AC, le vamos a poner un X por mientras, ¿sí? ¿Ya? Ahora recuerden que teníamos esto. Ahora la figura es muy parecida a esta, ¿ya? Entonces, antes de... no vamos a ocupar esta fórmula que tenemos acá, pero vamos a recordar cómo trabajábamos con esta figura. Ya, olvídense de los puntos, solamente les voy a decir cómo trabajábamos con esta figura, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos llenado acá el beta con el gamma, el alfa, y acá también alfa, beta y gamma? ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos exactamente lo mismo. Acá debería estar mi beta, acá debería estar mi gamma, y acá debería estar mi alfa. Acá debería estar mi otro beta, y acá debería estar mi otro gamma, ¿cierto? La figura es muy parecida a la figura que acaba de salir abajo, ¿sí? Entonces, lo que me decía esto es que si yo recorro de beta a alfa, tiene que ser lo tengo que dividir por lo que recorre de beta a alfa, ¿cierto? ¿Ya? Recuerden, olvídense de los vértices que acaban de salir ahora. Ya solamente lo estamos ocupando para seguir una idea. Entonces, siguiendo esa lógica, que vamos de beta a alfa, lo tengo que dividir también por lo que va de beta a alfa. En este caso, debería ser NC dividido en BC, ¿o no? ¿Ya? Así que me queda NC y eso va a estar dividido por CB, que es lo mismo que BC, ¿cierto? Y ahora de nuevo, tengo que hacer el otro. El camino que va de gamma a alfa, lo tengo que dividir por el camino que va de gamma a alfa, ¿cierto? Es decir, en esta imagen que tenemos acá del ejercicio, MC debería estar dividido por AC, ¿cierto? Así que MC va a quedar dividido por CA, ¿cierto? O AC. ¿Ya? Y ahora vamos a ir reemplazando uno por uno de los términos que acabamos de obtener. ¿Cuánto valía NC? Bueno, el ejercicio me decía que valía 8. ¿Cuánto vale CB? El ejercicio me dice que vale 15. El MC me dicen que vale 12. Y el AC me dicen que vale X, ¿cierto? Entonces ahora de nuevo multiplicamos cruzado, ¿sí? Así que el X que está abajo va a multiplicar al 8, me da eso. Y el 15 que está abajo, ahora va a multiplicar al 12 y eso me da 180. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora el X que yo voy a obtener, ese 8 que está multiplicando al X, va a pasar dividiendo el 180, ¿cierto? Y me va a quedar 180 dividido en 8 y eso es 22,5. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra A. ¿Sí? Ya. Eso
sería todo por la clase de hoy día. Ya, perdón por los inconvenientes que tuvimos sobre la transmisión. Y como le iba diciendo, perdón por eso de haber puesto la fórmula con los vértices cambiados. Ya, pero ojalá no se hayan perdido mucho con eso, sino que hayan, al final la idea es seguir un patrón, ¿sí? Intente siempre seguir el patrón más que aprenderse las fórmulas, ¿sí? Porque al momento de que nos cambien los vértices, como en el ejercicio, la idea es que no ocurra un caos, ¿cierto? Entonces, más que aprenderse las fórmulas en esto, es aprenderse el patrón que va siguiendo. Y que todo el rato que le he dicho, lado chico con lado chico, dividido el lado grande con lado grande, ¿cierto? De esa forma tienen que ir desarrollando este ejercicio portales, ¿ya? Si quieren buscar más ejercicios, recuerden, pueden visitar la página www.puntajenacional.cl. Y para buscar ejercicios de este tema en particular, tienen que buscar de geometría proporcional, ¿sí? Hay muchos ejercicios de geometría proporcional en la página para que le echen un ojo, ¿ya? Créanme que todos los detalles se hacen tal cual lo vimos ahora, con los 3 teoremitas pequeños que vimos. Y eso, ¿ya? Así que mucho éxito en la semana, que les vaya bien en todos los estudios que tienen. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora de siempre, ¿ya? Que estén bien y saludos.